Hoy viajaremos en una travesía por nuestra querida Guatemala. Nos deslizaremos por un arcoíris de colores, de suaves aromas y de dulces sabores. Contemplaremos esos majestuosos volcanes, azules lagos que reflejan nuestro cielo patrio y de nuestras verdes montañas. Compartiremos con ustedes una amalgama de culturas y costumbres criollas. Compartiremos esta bella tierra creada como una hermosa obra maestra de Dios. Disfrutaremos este pedacito de tierra en el mismo corazón de América. Estamos en Celajes de mi tierra, un canto de la tierra a los hijos de la tierra. Hola amigos de Celajes de mi tierra, en esta oportunidad les vamos a hablar a ustedes de algunos lugares muy especiales allá en nuestra querida tierra Guatemala. Les vamos a hablar sobre las tiendas del ayer, las tiendas que todos añoramos y que pensamos nos hacen falta tener algunas por ahí en nuestro barrio o en nuestra colonia. Además de las tradicionales tiendas y abarroterías en los barrios, colonias y cantones del país, cada vez surgen más supermercados y mini supermercados que aspiran, por supuesto, a abastecer de los productos de la canasta básica y muchas veces hasta perfumería y juguetes a las familias que viven en esas zonas populares. Sin embargo, aunque esta es una constante dentro de la vida del guatemalteco y también dentro de las tiendas, por así llamarlas, estos normalmente son unos campeones que siempre tienen lo que el cliente necesita en el momento preciso. Pero también las han existido algunas que son tiendas de no hay. Al menos en mi barrio había varias de ellas. A mis recuerdos de niñez, fácilmente llegan algunas de estas tiendas en donde casi siempre no tenían lo que uno ansiosamente buscaba. Al menos las que se encontraban cerca de mi casa, como ya antes les dije. Nunca tenían lo que mi madre me mandaba a comprar y con urgencia muchas veces. Y lógicamente terminaba yendo a la tienda más lejana para mí y que era la que casi siempre tenía lo que mi madre me había mandado a traer. Lo bueno era que en esa época energías eran lo que más me sobraba. Y de Severenda Carrera llegaba al Chilazo y regresaba de la misma manera. Me tocó muchas veces competir con alguno de los amigos de la cuadra para ver quién llegaba primero. Hoy en día me tendrían que llevar en silla de ruedas o quizás con grúa. Ya se imaginarán ustedes, después de los 50 todo le duele a uno. Pero díganme ustedes, ¿quién de niño no fue enviado a comprar algo a la tienda cercana solo para encontrarse con que no tenían lo que a uno lo habían mandado a traer? Bueno, todos o casi todos los patojos de esas épocas pasadas pasamos por eso. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de las tiendas. Y por supuesto de las tenderas. Un cuento muy bonito que nos regalara el señor Carlos Samayoa Chinchilla, el cual estaremos hablando en el segmento siguiente. Pero antes vamos a dar gracias a Dios y a su Santa Madre María por la oportunidad que nos da de llevarles a ustedes este programa de Celajes de mi tierra. Además vamos a agradecer a Radio Marimba 24-7 por prestarnos sus ondas radiales para que este programa sea llevado hasta todos ustedes desde el mismo corazón de América. Vamos a pasar entonces a escuchar la primer melodía del programa del día de hoy. Y será la marimba Caibir Balam que nos regale la siguiente melodía. Por los viejos tiempos, del compositor Jorge Estrada López.
Bueno amigos, aquí estamos ya una vez más para seguir hablándoles a ustedes del tema del día de hoy, y es sobre las tiendas del ayer allá en nuestra querida tierra Guatemala. Las tiendas de antaño o las tiendas del ayer casi siempre constaban de una tilichera, o sea, más o menos algún estante rústico regularmente de madera, dentro del cual se podían ver algunos productos expuestos para la venta, como por ejemplo nos pusieron aquí jabón de coche, que no es más que un jabón artesanal hecho en Guatemala para bañarse, hecho a base de sebo de grasa de marrano y de cenizas de madera, según nos apuntaron por aquí. También podrían comprarse algunos artículos hechos a mano a base de cibaque, que es una fibra lacustre utilizada para hacer sopladores, canastos y petates, amén de un sinnúmero de artículos derivados del mismo, del cual nos imaginamos todo lo conocemos. Se podían ver incluso algunos barriletes, dependiendo la época, o papalotes, hechos de papel de China, que son parte de la tradición guatemalteca de hacer cometas o papalotes gigantes con papel de China, los que se vuelan el 1 de noviembre en varios pueblos del altiplano occidental de nuestra querida tierra Guatemala. También como parte de esas tiendas se podían ver para la venta pastes, los cuales provienen de una planta cucurbitácea larga. Se usa para bañarse en Guatemala y también algunas veces para lavar trastes. No faltaban tampoco las golosinas como canillita de leche, bocadillo de coco y otros muchos más de los que escucharán en la narración que les tenemos preparada para el día de hoy. Dentro de los múltiples cuentos chapines de autores puramente guatemaltecos sobresale una que nos regala don Carlos Samayoa Chinchilla en su libro titulado Chapines del Ayer, dentro del cual don Carlos, de manera alegre y con lenguaje coloquial, nos lleva por una de esas tiendas del ayer en donde la moneda oficial aún era el real. No sé cuántos de ustedes se recuerdan de esa moneda. Yo no tuve la oportunidad de conocerlas. Al igual que la moneda de hoy, el real estaba dividido en varias denominaciones, como lo es hoy nuestro quetzal. El cuartillo de esa época no era ni más ni menos que una choca del día de hoy. Pero antes de contarles el cuento que don Carlos Samayoa tituló La Tendera, queremos agradecer al señor Darío Morán, quien es el moderador de una bonita página en Facebook dedicada a la cultura guatemalteca, mediante la lectura de algunos libros de autores guatemaltecos. Usted puede ser miembro de esta página también y disfrutar la lectura mediante la página Galería de Cultura en Facebook. Está invitado a echarle un ojo y llenarse un poco de lo nuestro. Vamos a pasar a escuchar entonces una melodía más en el programa del día de hoy y luego pasamos al cuento del señor Carlos Samayoa Chinchilla. Y será la marimba Melgar quien nos regala esta bonita melodía que titularon Farolito en Patzún.
ya estamos aquí de vuelta para hablarles a ustedes sobre el tema del día de hoy, y es el cuento del señor Carlos Samayoa Chinchilla, y que tituló La Tendera. Y nos dice don Carlos: frente a la imagen del señor Esquipulas, una veladora de aceite sobre pringoso mostrador. Cubierto de hojalata había una tilichera repleta de golosinas, bolitas de morro o miel blanca, canillita de leche, empanadas, tartaritas, melcochas, bocadillo de coco, dulce de colación y frutas en conserva. Muy cerca de la tilichera, un gato que dormía anestesiado por el tufillo que despiden 2 varas de longanizas que colgaban sobre su cabeza del techo. Tras el mostrador, a ratos sonriente y a ratos biliosa, una vieja, más vieja que el son de los gigantes. Su cabellera aún espesa es de algodón en rama, y sus ojos nublados por las sombras y los trabajos del tiempo están hundidos en los huecos de una mascarilla forrada con tela de barriga de acordeón. Ella es la tendera de la esquina, la que sin parecer interesada en los chismes sabe la vida y milagros de la barriada entera. Sonsaca o encuentra colocación para las sirvientas sin destino. Lleva sus cuentas en guacalitos llenos de granos de maíz o frijol. Da buenos consejos para despercudir la ropa sucia. Y no falta, después de haber despejado a medio mundo durante la semana, a la misa de 5 de la tarde del día domingo. En su tenducha, que es de la de cuartillo de hay y medio no hay, se pueden adquirir gracias a la divina providencia varias cosas útiles, como fósforos y cigarrillos de fábrica o tusa, jabón de coche, manojo de cibaque, yuquía y maicena, pastes, vistosos barriletes de papel de China, cohetes chinos, buscaniguas, alcaparras, gas por botella, chocolate y café molido, estampilla de correo y tarjetas postales con parejas de enamorados que se besan bajo un inmóvil vuelo de palomas. La niña tranquilina del Cid es, según se afirma en el barrio, dura y austera. Ni presta ni fía. Vive íngrima y sola como una urraca viuda. Se alimenta con tacitas de chocolate, huevitos tibios y mestizas. No tiene a nadie en el mundo y solo confía en ella misma y en la misericordia del Padre Eterno. Pero de tiempo en tiempo allá, cuando muere un papa o el país cambia de presidente del Ejecutivo, su corazón hecho de piedra de moler se ablanda con súbitos enternecimientos. Entonces regala a los patojos llorosos o emberrinchados con algún membrillo medio podrido o con algunas barritas de pizarrines de menta. Pobrecita la ña tranquilina del Cid. Era en vida tan poca cosa. Cuando falleció de sus achaques, negándose a que los vecinos llamaran al médico, el juez de paz encontró 5,000 bambas de plata macuquina y varios rollos de billetes de banco, escondidos entre los forros de su colchón. Y al final de los 9 días del obligado rezo, flaco como una esquina, el condenado gato murió de pena. Que Dios lo tenga en el cielo y los haga descansar por los siglos de los siglos. Amén. Bueno amigos, han escuchado ustedes el cuento del señor Carlos Samayoa Chinchilla, que tituló La Tendera. En el siguiente segmento vamos a hablarles a ustedes un poco sobre algunos aspectos de esta lectura. Pero antes vamos a escuchar la marimba Estrella Caminera, que nos regala una bonita melodía que titularon Tenis Club.
Bueno amigos, después de haberles narrado a ustedes el cuento sobre la tendera de don Carlos Samayoa Chinchilla, de su libro Chapines del Ayer, es bueno darles alguna nota sobre algunas frases o palabras utilizadas en la jerga chapina. Por supuesto, frases y palabras del siglo pasado, pero ya no de uso corriente, por lo que quizá la mayoría de los chapines de hoy no logren entenderlo. Se lo digo yo, que lo acabo de leer y me costó un poquito entenderlo. Además de pedirle disculpas, porque yo no soy un cuentacuentos. Pero en fin, ya ustedes saben, siempre hay que hacer un poquito de todo. La palabra pringoso, nos dicen, significa manchado. El son de los gigantes es una tradición danzaria de varios pueblos de Guatemala, representando reyes, esclavos, patrones o trabajadores de fincas. Nublados era utilizada la palabra para decir nublados. El cuartillo era una moneda antigua en Guatemala, cuarta parte de un real o una choca de la Guatemala de hoy. El jabón de coche, nos dicen, se usaba en Guatemala para bañarse, hecho a base de sebo de grasa de marrano y también con los residuos o cenizas de los árboles. El cibá que nos cuentan aquí es una fibra lacustre utilizada para hacer sopladores de fuego, canastas, petates, etcétera, etcétera, etcétera. Los pastes son una planta cucurbitácea, larga y se usa para bañarse en Guatemala y también para lavar trastos. Los barriletes de papel, tradición guatemalteca de hacer cometas o papalotes gigantes con papel de China, los que se vuelan por supuesto los 1 de noviembre allá en nuestra querida tierra Guatemala. Son muy famosos los barriletes de Zumpango. Las bambas, nos dicen, son monedas grandes de plata, de oro de alta denominación, para esas épocas ya pasadas en la distancia del tiempo. Don Darío Román nos regala algunas frases chistosas que también hacen referencia a más de un artículo de venta en las tiendas de barrio. Tus canillas parecen de leche, suavecitas como para comérselas. Es un piropo en Guatemala a principios del siglo XIX. ¿Qué te haces, jabón de coche? Se utilizaba para decirle a alguien orgulloso por poquita cosa que hacía. ¿Tienes canilla de cibaque? Cuando se le decía a una persona que era muy pero muy delgadita, muy flaquita diríamos en el tiempo de hoy. Ese don sí tiene bambas. Se usaba antes y se empieza a usarse ahora para decir que ese señor sí tenía dinero. Como le platicamos al principio, esta es una historia o un cuento del señor Carlos Samayoa Chinchilla del libro Chapines del Ayer. Y por supuesto la compilación, notas y frases chistosas son de don Darío Morán. Hablándoles como siempre, César Augusto Escobar Coaglio. Les suplicamos rezar el Santísimo Rosario. Los textos son una obra intelectual del señor Juan de María Escobar de la Moncarda. Para terminar el programa del día de hoy, vamos a finalizarlo con una hermosa melodía de la marimba de los hermanos Hurtado. Escuchemos San Francisco Zapotitlán.